Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Y bueno, gracias a nuestro Dios porque nos permite reunirnos. Y esta es una victoria que Él nos da. Ahorita ustedes me van a entender por qué hablo de que vencimos, de que Dios nos dio la victoria para poder estar aquí. Esta es la jornada número 32 y vamos a ir a Números 33, capítulo 33, versículo 35. Y esta es la otra, hoy el domingo vamos a estar terminando esta jornada. Entonces ya nos quedan 10 nada más, ¿verdad? Pero vamos a ir a Números 33, 35. Dice de la siguiente manera. Números 33, 35. Dice, salieron de Abrona y acamparon en Etzión Geber. Salieron de Abrona y acamparon en Etzión Geber. Vamos a orar. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti mediante nuestro Señor Jesucristo. Creemos y aún confesamos que dependemos del Espíritu Santo, que nos da el entendimiento. Señor, te pedimos, te rogamos que reprendas todo espíritu que quiera quitarnos, Señor, el gozo de escuchar tu palabra, el gozo de haber llegado a este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, Señor, y nos concedes reunirnos en esta hora. Gracias por cada uno de los que están aquí y oramos por los que no pueden estar, que ellos también tengan la victoria, porque es una lucha espiritual que tenemos todo el tiempo. Y gracias, Señor, que podemos estar aquí en este lugar recibiendo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy llegamos a otra jornada que representa también otra experiencia espiritual. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos estas jornadas pusimos de base algunos versículos? Por ejemplo, Primera de Corintios 10:11. Miren lo que pusimos para que vayamos recordando o para que sepamos por qué estamos estudiando esto. Pues es la palabra de Dios, pero necesitamos saber por qué. Dice 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué cosas? Si usted lee desde el versículo 1 en adelante, se va a dar cuenta de, está hablando de lo que venimos estudiando, de la caminata, de la marcha, del viaje de los hijos de Israel en el desierto. Entonces, para ese propósito se escribió para nosotros el Antiguo Testamento y ahora esto que estamos estudiando, ¿no? O sea, hay un propósito de cada enseñanza, no nada más es hablar, sino que sabemos que es la palabra de Dios, pero hay un propósito detrás de cada enseñanza. Entonces aquí estamos en Números 33, 35, donde dice que salieron de Abrona, que es la jornada que vimos en las reuniones pasadas, y ahora ellos acamparon en Etzión Geber. Esa palabra que es español, que en español se pronunciaría Geber, en el hebreo se pronuncia así como está escrito. Ustedes está escrito con Z, pero ya les he dicho que no estamos muy interesados en aprender. Es bueno aprender, pero también no es la meta, sino que entender el significado espiritual, porque por ejemplo, si usted va a la Biblia que se llama Biblia interlineal del griego al español, del hebreo al español, porque el Antiguo Testamento originalmente se escribió en hebreo y en arameo, mientras que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces es bueno ir, documentarnos, ir a investigar, ¿no? Y fíjense, dicen cómo se pronuncia esta palabra Etzión Geber. Se pronuncia, ponen una, en vez de la Z, le ponen una T y dice Etzión, Etzión Geber, así, Etzión Geber, o Weber, así.
Bueno, pero ya les dije no es para explicarles, ¿no?, cómo es la pronunciación, pero realmente no somos expertos. Entonces vamos a poner el mapa que te dije, Evan, por favor, y para que ustedes se den cuenta que recuerden, de aquí salieron de Ramesés, todo esto fueron sus experiencias y subieron todo esto. Ahorita ya vimos Abrona y ahorita nos toca ver Etzion Weber, así como está aquí. Aquí ellos están, porque ellos, se acuerdan que hablamos de Abrona, y entonces estas jornadas son muy importantes para nosotros porque aquí representa el punto de inflexión. ¿Se acuerdan que el domingo les decía qué significa inflexión? La curvatura. Ellos van a dar vuelta porque, imagínense, venían desde acá, entonces aquí es un punto de inflexión de Bene Jacán. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquí? Entonces, como no le creyeron a Dios, entonces Él lo estuvo dando vueltas acá por 38 años. Entonces vinieron punto de inflexión, porque Dios ya lo estaba llevando, y llegan a este punto, y es otro punto de inflexión, porque van entonces a subir para ir al norte, porque la meta es llegar a este lugar, ¿verdad? Desde donde está Canaán, es la tierra prometida. Entonces, en el estudio pasado hablamos de Abrona, que significa el paso, o el cruce, o el gran portón, o el gran portal. Porque se acuerdan que dijimos que Dios llega un momento en que abre puertas. Cuando uno siente que, a veces no sé si les ha pasado, que no hay salida, no vemos la luz, ¿no? Y Dios dice, pero no es cuando uno quiere, sino cuando Él dice. Y Él dice, ya es momento, ya has dado muchas vueltas, ahora te voy a dar la salida. Entonces, eso lo aprendimos en Abrona. Y había una serie de cruces donde las principales vías de la región tenían ahí un punto clave. Entonces, todas las veces que aparece Abrona o Eliad, aparece junto con Etzion Geber, o sea, esas dos localidades donde el pueblo de Israel tuvo sus respectivas experiencias, están muy relacionadas la una con la otra. Quiere decir que hay asuntos espirituales que se relacionan, porque esto representa situaciones espirituales para nosotros. Entonces, aunque usted vea aquí, yo no sé, Dios es el único que sabe todo, ¿no? ¿Por qué usted y yo no nacimos en ese tiempo cuando ellos caminaron? Que quizá seríamos de los que, como ellos, que se quejaban mucho, ¿no? Que no entendíamos, que no le creíamos y nos tiene. Y es lo mismo ahorita. O sea, aquí literalmente no estuvimos, pero en la parte espiritual tenemos que pasar. Por eso, ¿se acuerdan cuando llegamos de Elim? Y aquí de Elim hay otra jornada. ¿Se acuerdan cómo se llama la jornada? Después de Mara, Elim, y sigue otra jornada, ¿se acuerdan? Mar Rojo, junto al Mar Rojo. Entonces aquí junto al Mar Rojo significa que es ir al mundo. Y me dice que muchos, o sea, es algo que no podemos evitar. Y es por eso que a veces algunos hermanos se van al mundo, o inclusive uno también puede ir, o sea, está expuesto a ir. Pero Dios otra vez nos regresa, porque del Mar Rojo los manda al desierto de Sin, ¿no? Entonces, o sea que si entendiéramos bien todo esto, solamente creeríamos en Él y nos veríamos, ¿cómo se dice eso? No es ver, sino que nos enfocaríamos, tendríamos se me fue la palabra, nos podemos visualizar, es lo que quiere decir, visualizar vencedores, pues. Pero a veces no tenemos mucha fe, y es lo que pasó con ellos. No había mucha fe en ellos, lo mismo nosotros, por eso es que a veces dudamos, será o no será, pero hay que confiar en Él, que Él va, porque ellos iban con la nube y con la columna. Entonces Dios guiándoles, igual ahorita Dios nos va guiando a nosotros. Entonces, hermanos, son experiencias espirituales ahora para nosotros, porque lo natural, la jornada natural tipifica una jornada espiritual del pueblo de Dios. Y esta experiencia de Abrona que estudiamos la vez pasada está íntimamente relacionada con la experiencia de Etzion Geber que vamos a ver hoy.
Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 2, versículo 8. Y aquí vamos a constatar cómo estas jornadas, a partir de este punto del Golfo de Agaba, ¿se acuerdan dónde estaba? Comienzan a dirigirse hacia la tierra Moab, como les dije, donde rumbo a Canaán. Pero ahora ya Dios ya les dice, saben que ya no van a dar vueltas. Entonces, desde estos lugares donde les mencioné hace un momento, donde está Abrona, donde está Etzion Geber, ellos, antes de llegar ahí, ellos ya habían dado muchas vueltas. Pero después de haber dado esas vueltas, ahora ellos son conducidos en una forma directa, ya rumbo a la tierra prometida, a partir de esas dos últimas jornadas de Abrona y Etzion Geber. Si notaran el mapa, antes puedes poner otra vez el mapa, por favor, antes de leer Deuteronomio 2:8. Ahí está. Aquí están, y esa es y nosotros tenemos que creer que vamos a llegar aquí. Yo no sé en qué parte vamos. Algunos quizás estamos por aquí, o nos quedamos en el LIM, o estamos aquí en los 38 años. Pero un día Dios tenemos que clamarle y que Él nos va a llevar acá, porque ya de aquí ellos ya no van a dar vueltas, sino que se dan cuenta cómo van las flechas y ya, directamente a Canaán. Amén. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 2. Leamos primeramente el versículo 3, antes de leer el 8. ¿Se acuerdan cuando leímos este versículo? Y dice, y nos alejamos del territorio. Bueno, vamos a leer el 3, si me puedes poner el 3 antes de leer el 8. Dios conoce hasta cuándo, Él sabe el tiempo en que hemos de estar ahí vagando, dando vueltas, pero esos son los que nos ayudan a aprender. Dice, bastante habéis rodeado este monte. ¿Cuál monte? Bueno, ahí está el mapa, el monte de Seir, el monte de Moab, ahí. Bastante habéis rodeado este monte. Ahora dice, volveos, ¿qué? Al norte, porque, ¿verdad? Son como los mexicanos que queremos ir al norte, ¿no? A Estados Unidos, ahora sí. Entonces, mire lo que dice. Y aquí es donde Dios da esta orden, precisamente en Abrona, y ahora en el versículo 8 dice, ¿y qué hicieron? Pues fueron obedientes. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú. ¿Se recuerdan que Esaú es Edom? Que habitaban en Seir, en el monte Seir, por el camino de Arabá. Desde de aquí en adelante, desde Abrona, que es Eliad, que es y Etzion Geber, que es la jornada que estamos viendo, estas jornadas van a ser a través del camino del Arabá, que son los que van del Golfo de Araba hacia Moab, al oriente del Mar Rojo Muerto y también del río Jordán. ¿Tienes otro mapa ahí, Evan? A ver si puedes poner otra parte del que vimos. Y ok, otra. Ok, aquí está. Ellos estaban aquí en Abrona, Etzion Geber, y ahora van a ir hasta el norte. Y tienen que pasar por el mar salado o el mar muerto. Aquí está, mire. ¿De acuerdo? Uno diría, ¿por qué no se van así todo derecho? Pero Dios tiene todo, porque todavía tienen que pasar por Cades y todo el monte Or, Salmona. Todas esas jornadas todavía nos falta ver, entonces hasta que lleguen a Moab, a Canaán, pero pasan por todo ese lugar. Y aún ya más adelantito vamos a darnos cuenta que aquí está el río Jordán. Y se acuerdan que si ustedes han leído la historia de la Biblia, o la Biblia, se van a dar cuenta que así como se abrió el Mar Rojo aquí, también el río Jordán se abre. ¿Se acuerdan? ¿Han leído eso? Bueno, si no lo han leído, cuando lleguemos ahí, o léanlo en su casa cuando tengan tiempo, y cuando lleguemos ahí, van a decir, ah, sí, cierto, también se abrió. Pero tiene otro significado, ¿no? Entonces, el versículo 8 dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elat y Etzion Geber,
y volvimos. Dice volvimos porque ellos ya habían dado vueltas por el norte de Edom. Ya habían dado vueltas y otra vez tienen que pasar ahí. Y luego habían descendido hacia el Golfo de Agaba, hacia el Mar Rojo. Pero ahora se volvieron al norte, por eso dice, y volvimos. Y tomamos el camino del desierto de Moab. Y versículo 9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad de los hijos de Lot. Okay. Porque Lot es Moab también. Entonces, ¿se acuerdan de Noemí, la moabita? Ella desciende de ahí. Y ahora fíjense en lo que habla en este contexto a partir de la subida. Y vamos a entrar un paréntesis en el versículo 10. Vamos a leer versículo 10 que dice, y es lo que la lección tenemos que aprender en estos versículos. Los emitas habitaron en ella antes. Ok. Entonces dice, los emitas habitaron en ella antes. Oigan bien, ¿quiénes son los emitas? Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Versículo 11. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Versículo 12. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. ¿Ok? Pero fíjense quiénes habitaban ahí. Quiénes habitaron en esos lugares. Y es muy importante entenderlo. Dice el 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. O sea que Moisés estaba narrando, o es un recuento panorámico y rápido de todas aquellas jornadas. Entonces, nos debe llamar la atención que en estos lugares por donde ellos van a cruzar, ahora y a la tierra donde ellos habían de llegar, que es Canaán, había gigantes. O sea que en el camino y aún en la tierra donde ellos iban a llegar, habían ¿qué? Gigantes. Y eso es muy importante entender por el significado de la palabra Etzion Geber. Ahora les voy a dar el significado de la palabra Etzion Geber. Etzion Geber significa espinazo del gigante. Espinazo del gigante. Etzion es espinazo y Geber es gigante o hombres valientes. Entonces, esta palabra Geber en plural es Giborín, y ustedes ahorita van a entender por qué Giborín. O sea que Geber es gigante y Giborín es gigantes. La primera vez que aparece en la Biblia aquí está en Génesis capítulo 6. La primera vez que aparece esta palabra es en Génesis 6. Allí podemos captar el sentido de lo que quiere decir Etzion Geber. Vamos a leer los primeros versículos para que tengamos idea de los acontecimientos ocultos, malignos, que acontecieron en la época antes del diluvio. Y que como fue en los días, y que como fue en los días de Noé, acontecerían de nuevo. ¿Se acuerdan que la venida del Señor será como los días de Noé? Y antes de los días de Noé ocurrieron cosas ocultos, acontecimientos ocultos, malignos. Y dice, vamos a leer Génesis 6 del 1 al 3. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios?
En otra versión dice los hijos de Elohim. ¿Qué es Elohim? Es Dios, es la palabra plural de Dios, Elohim. O sea que vieron los hijos de Elohim que las hijas de los hombres, en el original dice las hijas de Adán. ¿Ok? O sea que vieron los hijos de Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de Adán, de los hombres, eran ¿qué? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dice el 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora viene el énfasis en el versículo 4, que queremos hacer énfasis aquí. Dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Necesitamos nosotros no tener conflicto, porque aquí en esta versión dice que ya habían, y ustedes van a leer otras versiones, que desde cuando se hizo la mezcla, cuando agarraron los hijos de Elohim, tomaron a las hijas de Adán, y dice que ahí en otra versión dice que desde ahí empezaron a existir gigantes. Pero aquí dice que ya había, ¿no? Ya había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. La palabra valiente aquí es giborín. Giborín o giborín, que son los, ¿qué dijimos que significa giborín? Gigantes, ¿no? Que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Imagínense cómo estaba todo eso. Decía un hermano, hace tiempo nos enseñaba que según el libro de Enoch, narra más de lo que son los gigantes. Y dice que toda la cosecha de una familia para un año, en un día se lo acababa un gigante, imagínense, ¿no? Entonces, necesitamos ver esto porque en esta jornada Dios nos habla de estos gigantes, pero tiene una aplicación espiritual para nosotros. Les decía que muchos no se ponen de acuerdo porque cuando se lee las antiguas mitologías encontramos una mezcolanza tan misteriosa que la gente no sabe qué hacer con estas mitologías y prefiere dejar las cosas sin tocarlas. Pero todos son recuerdos, hechos ya legendarios acerca de estos acontecimientos que aquí de manera muy breve Moisés lo describe. Entonces, para entenderlo un poquito más de los gigantes, vamos a ir a la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 6, Judas 1, 6. Y aquí vamos a ver que también habla de los hijos de Elohim. Dice Judas 1, 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos ángeles son a los que se les llamaba en el tiempo antiguo hijos de Elohim. Entonces estos ángeles son las que escogieron de las hijas de Adán, de los hombres, ¿no? Ustedes recuerdan que aquel libro de la época patriarcal de Job, también ahí se lee que se vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. También son los hijos de Elohim, son los hijos de Dios. Y dice que entre ellos, ¿quiénes iba? Iba Satanás, porque Satanás también es un ángel. Entonces vemos que en la época patriarcal, hijos de Elohim se les llamaba a los seres celestiales, como aquí dice Judas, ángeles. Por eso también el libro de Job dice que los hijos de Elohim se regocijaban cuando el Señor ponía orden en la tierra y trazaba sus medidas, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo medí la tierra, cuando yo hice todo, pero dice que estaban los ángeles, que ellos se gozaban cuando Dios hacía todo eso. Ok. Entonces, retomemos Judas. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, dice en segunda epístola de Pedro, ahí se llama el lugar
prisiones eternas, se llama el Tártaro. Las prisiones de los ángeles que pecaron en los días de Noé con este pecado específico. A ver, ¿cuál fue ese pecado de los ángeles? Y el versículo 7 nos dice qué hicieron ellos. O sea, el hecho de que ellos se hayan metido con las hijas de los hombres es un pecado terrible. Y en Judas en el 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos fornicaron. Por la fornicación es un pecado terrible. Y por eso tenemos que entenderlo, porque ahorita vamos a ir un poquito más allá y ustedes se van a asustar. Yo me asusté cuando vi todo esto. Entonces aquellos ángeles habían fornicado. La palabra aquí dice fornicado, que en griego es ek. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra ek, Anastasis? Aquí es la palabra ek porneu, que significa ser totalmente impuro. O sea que cuando se comete el pecado de la fornicación, uno se convierte totalmente impuro. Porque la palabra ek con K indica un movimiento, es decir, fuera de o un abandono total. Y porneu significa fornicar o participar en la inmoralidad sexual. La combinación de ambas partes denota una entrega total y desenfrenada a la conducta sexual y moral, abandonando los límites establecidos. Porque, ¿qué es fornicación para Dios? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. O sea que si los jóvenes que no se han casado tienen relaciones sexuales, eso se llama fornicación. Y también si hay una pareja, ya están casados y tienen relaciones sexuales fuera, también se llama fornicación. ¿Me explico? En nuestro lenguaje también se le conoce como adulterio. Pero ¿se acuerdan que Jesús dice que el adulterio no necesariamente tiene que ser con contacto físico, sino en el corazón? ¿Sí? Entonces la Biblia lo explica de una manera que lo podamos entender, ¿no? Entonces, ahora, o sea que las relaciones sexuales no es algo que Dios creó. Porque hay gente que piensa que cuando me acuerdo de mis tíos, decían, cuando mis papás se convirtieron a Cristo, dijeron, ¿y tus papás ya no pecan? O sea, ya no tienen relaciones sexuales. Para algunos, el hecho de tener, aún en el matrimonio, tener relaciones sexuales es pecado, pero para Dios no. O sea, las relaciones sexuales se hizo para, dentro hay un límite. ¿Cuál es el límite? El matrimonio. El matrimonio. Entonces, cuando se hace fuera de eso, se llama fornicación. Ahora, quiero enseñarles por eso le dije que uno se asusta con todo esto. Pero, ¿qué pasa con personas que se casan una vez y se divorcian y vuelven a tener otra relación, o se casan otra vez? Ellos están en la misericordia de Dios. ¿Me explico? Para que no los juzguemos, pues. Porque si no lo podemos juzgar y decirnos que ya se casó otra vez, ¿no? Y estarlo juzgando. Entonces, no, ellos están en la misericordia de Dios. Dios tiene un trato con ellos. Pero a todos porque si uno no tiene cuidado puede caer ahí. Por eso dice, mira tú que no caigas, ¿no? Entonces, y estoy hablando de esto porque es hacer algo fuera de los límites establecidos. Dios estableció el matrimonio para que en el matrimonio las parejas puedan tener relaciones sexuales. Pero ya fuera del matrimonio, eso se llama fornicación. Dice Romanos 1, 26 al 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se dan cuenta? Es fuera del límite. ¿Cuál es el uso natural? Hombre con mujer, mujer con hombre. ¿Sí? ¿Sí estamos captando? Ese es el límite, ese es el uso natural. Pero dice que ellos cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, fíjense hermanos, ¿por qué Dios, quiénes son los primeros que cometieron fornicación? Los ángeles cuando tomaron a las hijas de los hombres. Lo que Dios nos está diciendo aquí, eso tiene que, por eso tenemos que orar y que el Señor nos guarde a nuestros jóvenes, porque todas esas clases de pecados como la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, es influenciado por los espíritus malvados, así como pasó en Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros leemos la historia de Sodoma y Gomorra, miren cómo estaba ahí. Estaba feo ahí, pero por eso Dios vino el castigo de Dios. Entonces, por eso nosotros debe haber un temor en nosotros para decir al Señor, orar para que Él nos guarde, pues, porque son pecados terribles eso. Entonces, dijimos que fornicación significa fornicar o fornicado contra naturaleza. No fue una relación natural, no fue fornicación dentro del mismo género, sino una fornicación. Se trata de una fornicación de una especie con otra especie. Entonces, cuando alguien tiene esas inclinaciones del homosexualismo y del lesbianismo, es influencia de los espíritus, de los ángeles. Malos, pues, no de los ángeles buenos. De esos ángeles que se corrompieron. Amén. ¿Sí me explico? Por eso, ahorita ustedes van a entender por qué lo último que hemos hablado cuando vemos a algún hermano que está en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Interceder, orar. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual ahí. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestros jóvenes, pues orar, que ellos no juzgarlos, no no discriminarlos. Porque yo me acuerdo que un hermano, él me enseñaba y me decía que, porque a veces somos duros con esas personas, ¿no? Y él me decía, pero ¿qué si Dios permite que tengas un hijo que es así? A ver qué vas a hacer, ¿no? Realmente todas esas personas Dios los ama, o sea, Dios tiene misericordia de ellos también. Y por eso nosotros tenemos que tener una actitud como cristianos de interceder por ellos. De interceder, no de verlos de una manera de discriminación. Orar por ellos, porque eso, hermano, es una administración de los espíritus, de los ángeles, ¿no? Pero ahora, no solamente el homosexualismo, el lesbianismo, sino ya les dije que la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, los que no están casados y aún los que están casados, si tienen relaciones sexuales, eso se llama fornicación. ¿Sí? Fornicación. Entonces, pero recuerden que es una administración de los espíritus, porque lo que ellos quieren es destruirnos, pues. Lo que ellos quieren es, por ejemplo, Dios nos libre, ¿no? ¿Te imaginas, hermano? Si ahorita nosotros estamos orando, ¿verdad? Porque hay ideología de género y todo eso, ¿no? Imagínense que un día llega, Dios no lo quiera, pero un ejemplo, que todos fueran así, ¿no? ¿Dónde habría descendencia para Dios? Porque
El hecho de que se casen es para que, ¿qué dijo Jesús? Más bien Dios al inicio, fructificad y multiplicaos, henchid la tierra, dice, llenad la tierra, ¿no? Y hay un hermano que él es muy chistoso, ¿no? Pero también, ya ahorita digo, no es chiste eso. Porque un día ahí en el centro veníamos, y ustedes saben, en esa fecha, y se llena ahí, ¿no? En esa fecha, creo que es en junio por ahí. Y él decía, ¿y por qué son tantos si no se reproducen? Decía él. No, pero es que nosotros o sea, nosotros tenemos que tener misericordia de ellos. Tener misericordia. Misericordia y orar, que Dios los toque, que sean liberados, porque eso necesitan ellos una liberación, porque es una administración del Espíritu. Pero ahora, aparte de eso está la fornicación. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Necesitamos orar, ¿no? Necesitamos clamar. Por eso estamos, porque, hermano, hay en la iglesia, los espíritus se meten ahí, por eso tenemos que orar. Necesitamos estar siempre viviendo en el temor de Dios, ¿no? Todo eso viene a ser una abominación mayor. Entonces dice que en Sodoma y Gomorra hubo esa clase de perversidades, por eso Dios trajo juicio. Y se acuerdan ustedes todo lo que, pero Dios tiene todo, pues, o sea, necesitamos, por eso, ¿por qué les dije que tenemos que tener misericordia? ¿Quiénes son los que fueron salvos de Sodoma y Gomorra? Lot y sus 2 hijas, su mujer ya no. Y cuando ellos llegaron a Zoar, ¿qué creen ustedes que hicieron las jóvenes, las hijas de Lot? Con el papá. Y eso se llama incesto. Y usted dice, ¿cómo? Y uno puede, pero ahora fíjate, por eso, ¿por qué dije que tenemos que tener misericordia? Porque les dije que Lot vino a ser Moab. ¿Se acuerdan ustedes de Noemí? Noemí, la moabita que se casó con Boz, ¿ok? Noemí es una de las abuelitas de Cristo. ¿Sí o no? Entonces por eso les dije que no tengamos cuidado. No juzgar sin misericordia. Si vas a juzgar, juzga con misericordia. Cuando vemos una situación así hay que orar. Hay que orar. Orar y en amor dice que restaurarlos, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto que está pasando con los ángeles, con las hijas de los hombres, no solo es fornicación, es una fornicación grave. Pero aquí habla de un tipo de fornicaciones con espíritus, porque los ángeles, ¿qué son? Espíritus. ¿Sí o no? Son espíritus. Y pueden tomar cuerpo y por eso hicieron eso, ¿no? Y les decía que cómo sería en la venida del Señor como en los días de Noé, y están de moda otra vez. Pero en ese tiempo fueron terribles. Ahora, puse porque si no, nos vamos a centrarnos en la fornicación física. Hay fornicación física y hay fornicación espiritual. La principal diferencia es que la fornicación física se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras que la fornicación espiritual describe la infidelidad de la iglesia hacia Dios cuando nos metemos en idolatría. Algún día hablaremos qué clase de idolatrías hay, porque uno cuando escucha la idolatría dice, están adorando a la Virgen, al Santo. No solamente eso, hay más idolatría. Tu dinero puede ser idolatría. Amén. Entonces, por eso, si leímos el 7, ¿no? Dice, y de igual modo también los hombres Judas 1:7. Judas 1:7, seguimos. ¿Qué hicieron los ángeles? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Aquí dice que fornicaron. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, sufriendo, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces ustedes ven que Judas
se está refiriendo a unos ángeles que cometieron un pecado contra la naturaleza. Ellos no tenían que haber hecho eso, pero ya sabemos por qué lo hicieron. Contra su naturaleza y contra la naturaleza que ellos violaron, porque es hombre con mujer, mujer con hombre. Y es por eso que ahí está eso del homosexualismo, el lesbianismo, porque esos son los que entran, pues. No es que es realmente la persona el que quiere hacer, sino que es ministración. Por eso tenemos que orar, que Dios nos guarde, ¿no? Porque esto es terrible, pues, pero fíjense lo que Dios nos quiere enseñar, pues. Pero ya les dije que no solamente es físico, sino que es espiritual. Amén. Dice el 6, cuando leímos Génesis 6, ¿se acuerdan que los hijos de Dios, dijimos que son los hijos de Elohim? Ok, entonces, dice que ¿qué hicieron ellos? Vieron que las hijas de los hombres, las hijas de Adán, eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y vamos a leer otra vez Génesis 6:4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Vino un resultado, pues hijos, que fueron los Giborín, los gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por eso toda acción de nosotros, si no tenés cuidado con la fornicación, trae un resultado, pues por eso tenemos que pedir a Dios que nos guarde, que nos ayude, pero recuerden que también la soberanía es Dios crea, corrompe y restaura, ¿no? Por eso no hay que juzgar sin misericordia, siempre con misericordia y creer que Dios levanta, porque se acuerdan cuando llegaron a Abrona, a Etzion-Gibón, ahora Dios dice ya, aquí aprendieron, tienen que salir, pero tienen que enseñar eso, porque ellos hasta acá vencieron. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Ustedes recuerdan que los hebreos habían avanzado por etapas hasta que llegaron a Ritma. Vamos a poder poner otra vez el mapa, Evan. Ahí ellos llegaron ahí en Ritma. Por aquí está Ritma, aquí. ¿Se acuerdan de Ritma? Cuando ellos llegaron ahí, ¿saben qué pasó ahí? En Ritma, Moisés envió a 12 espías a Canaán, ¿se acuerdan? Y cuando ellos llegaron a Canaán, ¿qué encontraron? Encontraron a los hijos de los gigantes. Entonces, ¿qué hicieron los 10? Dice que ellos tuvieron el complejo de inferiores, porque decían, encontramos a esos gigantes y somos como langostas al lado de ellos, ¿no? Que eran como langostas al lado de esos gigantes. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a entrar a esa tierra? Son gigantes que devoran a los moradores que habitan ahí, dice. O sea, en el sentido espiritual, todos esos pecados que estamos hablando son pecados gigantes, no son cualquier cosa. Y nosotros tenemos que tener la actitud de los otros dos, porque hubo un complejo de langosta, se sintieron como langostas. Ellos no vieron que más grande que cualquier gigante es Jehová de los ejércitos. Ellos se atemorizaron de tomar posesión de la tierra prometida. Ahora ciertamente que la tierra de Canaán nos representa a Cristo, pero aquellos gigantes en la tierra de Canaán representan los principados. Fíjense quiénes son los gigantes ahora. Son los principados y las potestades que se oponen al pueblo de Dios para tomar posesión de Cristo. Es decir, existe una guerra espiritual. Y ahora no es físico, sino que es espiritual. Usted no lo puede ver, pero hay una guerra espiritual en los aires. Y no permite que tomemos posesión de Cristo, que disfrutemos a Cristo. Qué casualidad que pasan muchas cosas antes de venir a la reunión de la iglesia. Antes de orar o después de orar, qué casualidad. Hay una lucha espiritual. Mire, los poquitos hermanos que estamos orando, ¿sabe qué hacemos? Oramos por esta reunión del miércoles. Oramos por la reunión del domingo. Oramos por todo, oramos. Todo lo que vamos a hacer
en la vida de la iglesia estamos orando por nuestros hermanos que no pueden venir, que han dejado de reunir. ¿Qué estamos haciendo? Orando, intercediendo por ellos. Porque hay algo, hay una lucha espiritual que no les permite. Es más, para disfrutar lo que hacemos, para disfrutar la reunión de la iglesia, para disfrutar los servicios que hacemos en la iglesia, hay una lucha espiritual. No nos permiten que disfrutemos eso porque es un disfrute. Amén. Yo no crean que soy muy espiritual, de repente tengo luchas, pero he experimentado que aún el predicar la palabra es un disfrute. Debe ser un disfrute, pues. No, de que imagínense, cuando ya piense yo, a ver, les voy a repetir el mismo mensaje, al fin que ni se acuerdan. No, imagínate, hermano. Les voy a llevar la palabra al fin que ni se acuerdan. Es más, ni ustedes se van a acordar. Yo creo que algunos sí. Algunos hermanos sí. Yo creo que sí. Más si el hermano repitió el mensaje. No. Pero no debe, o sea, entonces ya estoy perdiendo el disfrute. Ya estoy siendo ministrado por los gigantes, por los principados y potestades. Esos se oponen. Por eso dice, vivíamos, Pablo dice en Efesios 6:12. El apóstol Pablo dijo eso en Efesios 6:12 para que ustedes vean que usted se ha peleado con su pareja, con sus papás, en algún momento ha discutido y casualmente antes de la reunión de la iglesia, el día de la reunión, o en su trabajo tuvo un problema, un pleito con algún compañero del trabajo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, con las personas que vemos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que existen entidades espirituales rebeldes a Dios, que se oponen a Dios, pero como no pueden hacer nada contra Dios mismo, entonces ¿qué hacen? Atacan al pueblo de Dios, tratando de impedir que el pueblo de Dios conozca más a Dios, camine por las sendas de Dios. Y la lucha del pueblo de Dios es contra esos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Cuando los israelitas llegaron hasta el desierto de Cades, a Ritma, entonces ellos se asustaron ante esos descendientes de los gigantes y consideraron que no tenían la fuerza suficiente para enfrentarlos. Algún momento usted dice, yo creo que no voy a ir a la reunión porque me siento mal, me siento cansado. No es, o sea, está bien, pero recuerda que hay alguien que te fortalece, pues. ¿Por qué no creer? Hijo, me siento tan mal, pero voy a la reunión, ahí está la vida. ¿Por qué no creer eso? ¿Se dan cuenta que nuestra mente cambia? Yo creo que me va a quedar, mejor me quedo viendo por el Facebook. Y no crean que hasta en el Facebook hay luchas, porque, ¿verdad que no han dicho ahí, hermano Aarón? Se está cortando la señal, ¿no? Han dicho, hermano, no se escucha, ¿no? Súbale más, Aarón, ¿no? ¿Qué culpa tiene Aarón si son los espíritus? Mejor vente acá y escuchas en vivo a todo color, ¿no? Pero a veces, porque nos queremos, ¿no? Mejor me quedo en casa y lo escucho aquí. Y sí está bien, o sea, para eso lo hacemos, pues, pero también hay lucha. Yo he leído los comentarios y ahí le reclaman a Aarón, Aarón, súbale más, métele más dinero al internet, ¿no? No han dicho eso, pero lo han pensado, ¿no? Entonces, hermano, y ellos, ¿qué sintieron? Ellos sintieron que no tenían la suficiente fuerza para enfrentarlos y comenzaron a protestar y no tuvieron fe en Dios. ¿Quiénes sí tuvieron la fe? Josué y Caleb. Dijeron, con nosotros está Jehová. Es más, fíjense, estos eran más atrevidos porque dice, esos son pan comido del lado de nuestro Dios. Esa fue la declaración. Léanlo ustedes, se acuerdan que ya lo leímos, ya lo estudiamos. Pero ¿quiénes son los que no le creyeron? La vieja guardia de Israel. Ellos, hermano, no le creyeron a Dios. Entonces el Señor tuvo que retrocederlos al desierto y comenzarlos a guiar para aprender muchas otras lecciones. Y esa generación incrédula quedó convertida en retama, porque es lo que significa ritmo, ¿se acuerdan? Desecho del desierto. Yo no quiero ser desecho del desierto. Entonces,
Eh, pero Dios preparó a la nueva generación. Y esa nueva generación ahora están aquí en Sión Geber, donde ahora Dios les dice, ya han dado suficientes vueltas. Como quien dice, la generación anterior no fue capaz de tener el ánimo y la fe de entrar a luchar contra estos gigantes. Pero habrá una nueva generación a la cual yo le he abierto la puerta. Y estos, si lucharan la batalla espiritual, sí dominarían a los gigantes, porque no somos nosotros los que luchamos. Fíjense, por eso les empecé diciendo, el Señor nos dio la victoria. No estamos aquí no, quisiéramos también estar en casa ahí, ahorita que está sintiendo el frío. Imagínense quedarse en la casa viendo la predicación por Facebook, un chocolatito con un pan ahí, abrigado ahí, hermano. Es válido pues, pero es mejor estar aquí, ¿no? Es mejor estar aquí con los hermanos. Por eso, desde este punto en adelante, desde Abrona, que es la puerta abierta, y Etzion Geber, que es el espinazo del gigante, el pueblo comienza a avanzar en dirección al norte, directo, ya para la generación nueva, representando el nuevo hombre. O sea que no está diciendo que los hermanos más viejitos se van a quedar y los más jóvenes, no, es algo espiritual aquí. Está diciendo que tenemos que morirnos a la carne y que vivir en el nuevo hombre. ¿Quién es el que entra a la tierra prometida? El nuevo hombre, amén. El nuevo hombre tiene toda la autoridad sobre los demonios, sobre las potestades, porque dice que hemos sido trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya ellos ya no tienen potestad sobre nosotros. Si usted dice, en Cristo Jesús, por eso siempre decimos, Dios mediante, ahí estamos. Porque no somos nosotros los que luchamos, es Dios. Por eso no quitemos a Dios de nuestras declaraciones. Nos vemos el próximo domingo. Dios mediante, aquí estamos. Dios mediante, aquí estamos a las 10 de la mañana en punto. Porque no somos nosotros, es Dios. Amén. De hecho, la Biblia dice que Dios sometió todas las cosas, todos esos principados, esa autoridad, bajo los pies de la iglesia. O sea, posicionalmente, pues. O sea, Él no puede, o sea, Él está ahí a punto de ya ser derrotado finalmente, porque el Señor ya lo derrotó. Pero nosotros no le creemos. Que a veces nos dicen a nosotros, hey, vi una sombra ahí, rápido uno se asusta, ¿no? Hermano, o sea, eso no puede hacer nada si Dios no lo permite. Sí, están ahí, pero Dios no les permite. Creer que Dios está con nosotros, ese es lo que nos ha faltado a nosotros, la fe. Entonces, a partir de aquí se puede vencer. Eso es lo que significa Sión Geber, que se podemos vencer. Por eso habla del espinazo del gigante. Es una actitud espiritual de fe, es el contraste de Ritma. En Ritma ellos no estuvieron preparados para entrar. Entonces tuvieron que devolverse y dar vueltas, pero hasta que la nueva generación estuvo preparada para entrar. Pero la nueva generación no se detuvo en Ritma, sino que fueron avanzando. Noten que ellos aquí en Etzion Geber van a pasar de aquí a poco a Cádiz, es otra jornada que sigue, que fue donde los otros se devolvieron, pero ellos no se devolvieron, ellos siguieron adelante, siguieron avanzando, pero este punto de Etzion Geber junto con Abrona, que es la puerta abierta que Dios les dio cuando habían aprendido las lecciones espirituales. ¿Cuáles lecciones espirituales? Las de anteriores de Bene Jacán, de Gidgad, de Jotbata, ya hablamos de todo eso. Entonces ahora la puerta de Abrona se abrió y Etzion Geber es junto con Abrona aquella jornada que nos muestra la actitud de fe y la actitud de victoria y la actitud de disposición de la nueva generación para tomar posesión de la tierra de Canaán. Hermano, miren, para poder entrar aquí hubo lucha espiritual. Yo anoche estaba aprendiendo, anoche creo, te vienen y te hablan. No que audiblemente, pero dicen, no vas a poder pagar. No van a poder pagar. Son luchas esos que te están diciendo. Es como cuando en nuestra familia, no van a poder, se van a destruir. Y ahí te están hablando, pero recuerda que tú estás con Dios, Él está contigo.
Amén. Es de creer pues que Dios nos va llevando, no somos nosotros. Amén. No somos nosotros, pero entonces la victoria Él nos da. Pero el viejo hombre no quiere creer eso. El viejo hombre siempre quiere hacer algo, pero nosotros somos, dice que Pablo en Colosenses 3, 5 al 10, leamos esos versículos. Colosenses 3, 5 al 10 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, vuelve a decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Ahora esta generación nueva que representa a los nacidos del Espíritu, estos sí enfrentarán a esos gigantes. Estos sí tendrán la actitud que tuvo Josué y la actitud que tuvo Caleb y continuarán hacia el norte y dominarán. Así pasó. Sí, ahí está la historia ya. Entonces, Acción GB representa una experiencia espiritual. Primero, Dios tiene que abrir la puerta y segundo, Dios tiene que dar la victoria espiritual sobre los gigantes. Hay una lucha espiritual, hermanos. Hay una lucha espiritual. Dios tiene que darnos la victoria sobre ellos, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta es una experiencia espiritual del pueblo de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que ha aclarado, ha estado aclarando y enfatizando la necesidad de las victorias espirituales. Por eso, en los aires está ahí, hermano, está en la lucha. Y eso impide que tomemos posesión efectiva de la tierra. Entonces, antes de que nosotros veamos los efectos en el mundo natural, tenemos que tener victoria en el mundo espiritual. Esa victoria en el ámbito espiritual es lo que representa esta jornada de Acción Geber. Porque les decía en otras ocasiones, ¿usted quiere que sus hijos cambien? ¿Usted quiere que su esposo cambie si se está portando mal? ¿Usted quiere que su esposa cambie si está portando mal? ¿Usted quiere que sus vecinos cambien? No, porque nos quejamos de los vecinos. ¿Qué tenemos que, antes de que se manifieste ese cambio, necesitamos qué? Doblar rodilla. Necesitamos orar, porque hay una lucha espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra seres celestiales. Amén. Ahí está. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que hemos orado? Señor, limpia los aires. ¿Me han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado a algún hermano orar de esa manera? Señor, limpia los aires, Señor. ¿Qué estamos diciendo? Reconociendo que no hay lucha espiritual. Y esos son los que nos están impidiendo. Porque no es contra las personas que vemos, no es con su esposa, no es con su esposo, no son sus hijos. Hay espíritus, hermano, ahí ministrando. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Leamos esto rápidamente. Vamos a ir a Daniel 10.1. Y ahí, Daniel 10.1, ahí nos muestra esto que estamos hablando. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, y aquí nos habla de este rey. Persia es Irán. Entonces Ciro es un personaje histórico del tiempo de Persia. Esto es para que nos demos cuenta que existe y que existió una Persia natural. Pero como lo vamos a leer en este capítulo, el imperio persa en el mundo natural era expresión de un principado espiritual que controlaba la cultura y civilización persa y se expresaba a través de la civilización persa. O sea, que hay un mundo espiritual que se expresa en un mundo material. Sigamos leyendo. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia a la visión. Entonces, fue revelada la palabra de Daniel, llamado Belsasar, y Daniel comprendió algo que trascendente,
Fíjense, hermano, que ahora lo que le está mostrando él es que él empezó a ver detrás del velo, y es lo que Dios quiere que veamos nosotros también. Pablo le llama principados y potestades en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se refiere a los principados, ya no naturales, sino espirituales aquí. Por eso en Apocalipsis dice que habla de la bestia, y cuando habla de la bestia, ¿a quién está refiriendo? ¿A quiénes? Cuando la Biblia habla de que una bestia salió y aquí, cuando habla de las bestias, son los gobiernos. Son los gobiernos. Por ejemplo, en nuestro país hay un gobierno, pero hay un gobierno espiritual detrás de eso, ¿no? Y dicen, es que este gobierno, cuando hubo toma de posesión, llamaron a los chamanes y de las culturas indígenas, están echando culpa a los indígenas, y no saben desde cuándo que hay eso. O sea, sí se vio en estos gobiernos, pero anteriormente ha habido. ¿Amén? Entonces, veamos todo eso. La bestia representa el aspecto político, ¿no? Entonces, vemos aquí, dice el 10, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra verdadera y el conflicto grandes. Si ustedes notan que se confiesa de un conflicto, pero espiritual. Es decir, Dios le reveló detrás del velo de lo natural las realidades espirituales, y entró en un conflicto, entró en una batalla. A veces muchos de nosotros no entendemos la realidad espiritual, que estamos en un combate diario. ¿Cómo es eso, hermano? A veces te viene un ataque de nervios, ¿sí? Es una lucha espiritual ahí. A veces una sofocación. ¿Qué se refiere con eso? Cuando no puedes respirar. Es una lucha espiritual ahí. Y le decía a mi esposa, ya no puede venir, pero le decía hace rato, ¿sabes qué? Ya sé por qué no puedes respirar a veces. ¿Y sabe qué hacía nosotros? ¿Quieres que te prenda el ventilador? Y le ponía el ventilador encima o le echarle aire. Pero no, debería de ponernos a orar, porque es una lucha espiritual eso. Uno no comprende, no ve lo que está detrás de lo natural. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un conflicto entre esposo y esposa, ¿qué tienen que hacer? Correr y dejar la casa e ir a otro lugar, porque te están diciendo, vete, ya no la haces aquí, ¿no? No, hay uno meterse y ir con el grande, con nuestro Dios, para que nos libre, nos liberte de esas sugerencias, acusaciones, ¿no? Pero lo que uno quiere es correr, ¿no? Dejar, ¿no? Ya me vi en Oaxaca ahí, solo, ¿no? A veces una ofuscación. ¿Qué es ofuscación? Nos ciega, la situación te ciega. Es una lucha espiritual eso. Cuando dices, no veo, no sé qué hacer, no entiendo, es una lucha espiritual eso. Entonces, hermano, no solamente eso, sino que a veces sutiles tentaciones por la derecha, por la izquierda, a veces con actos de accidente, y a veces accidentes mismos y estorbos. Todas esas cosas no son naturales. No es que uno va manejando y te dicen algo, y cómo uno reacciona. Bueno, hace poquito íbamos para Chimalpa, como ya no manejaba mucho ahí, las calles son muy reducidas, y me paré para que pasara, según yo no estaba haciendo el bien, ¿no?, de dejarlo pasar, y ya que pasó y me dijo, ni que trajeras tráiler, así me dijo. No, pues eso me encendió a mí. Imagínese, hermano, y íbamos a predicar la palabra de Dios. Y dije, ahorita me lo agarro, no hubiera traído una pistola ahí, ¿no? O una imitación. Ustedes saben que un celular, ¿no? Y para asustarlo. Y mire, todo lo que me estaban diciendo, no eran mis pensamientos. Todo lo que me estaban diciendo para hacer, íbamos a predicar la palabra ahí, hermano. Por eso hay lucha. Viene uno de la casa a la reunión, lugar de reunión, todo lo que pasa, ¿no?
No te dejan, si vienes manejando no te dejan. Si vienes en la combi, hay uno que ocupa más de un lugar y medio, no te permite, hermano, y ahí anda uno, ¿no? O no te da el chofer, no te da bien el cambio, y ahí andas peleando, ¿sí o no? Todo lo que pasa, hermano, son luchas espirituales, pero no alcanzamos a ver. Pero Daniel sí, dice el 12, en aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿A qué se debía esta aflicción? Esta aflicción, este conflicto, como lo vamos a ver, el resto del capítulo era espiritual, no tenía origen en Dios. Dios no era la causa de este conflicto. Dios no era la causa de esta aflicción. Y el 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, dice el 4, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de faz. Fíjense todo lo que Dios le permitió ver. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía de un relámpago. Este es un ser angélico de parte de Dios que se le apareció a Daniel, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Dice el 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. O sea que Dios le permitió discernir el mundo espiritual. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando dice que estaban los asirios para sitiarlos, dice que él estaba tranquilo, pero el criado, Geisi, ¿cómo se llamaba? Gersi, ¿se acuerdan de él? Que está, Señor mío, ¿qué va a pasar? Y él dijo, Jesse, yo tengo Gersi aquí. Bueno, entonces, ¿se acuerdan qué hizo Eliseo? Le dijo a Dios, abre los ojos. ¿Y qué vio él? Son más los que están con nosotros. Ok, cuando les digo que hay lucha espiritual, también hay muchos a favor nuestro. Por eso no hay que tener miedo. ¿Sí? No hay que tener temor, hay que confiar en Él. Dice, si el diablo trajo una tercera parte de los ángeles, ¿cuántas partes tenemos nosotros? 2/3 partes tenemos, son más. Por eso dijo, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Mira, que no nos afligimos cuando alguien habla mal de uno. Dicen algo de uno, nos critican y uno se aflige. No, tienes 2/3 partes que hablan bien de ti. Tienes a un Dios que habla bien de ti. Amén. Entonces estamos rodeados de un mundo espiritual. La victoria tiene que darse no solo en el mundo natural, sino en el mundo espiritual primero, para que después pueda manifestarse en el mundo natural. Eso es lo que significa Esión Geber. La victoria de la fe en el mundo espiritual para marchar en dirección directa hacia la toma de la tierra prometida. Ellos se tomaron en la realidad de Canaán, pero la victoria tuvo que haber sido espiritual primero. Hay una lucha espiritual, hay una guerra, y Dios está peleando por nosotros. Amén. Entonces, hermano, primero tiene que ser una posición espiritual, una fe, una certeza que limpie los aires para que luego las cosas se den en el tiempo y en la geografía natural. Por eso, todas las reuniones, todo lo que vamos en la iglesia, ¿qué hacemos? Oramos. Y no solamente es todo nuestra vida, todo para ir a trabajar, para ir a la escuela, hermano, para salir donde sea, tenemos que orar. Señor, limpia los aires, porque hay lucha espiritual, pero creer que Él está peleando por nosotros. Amén. Y por eso dice que otros no vieron, pero les decía hace un momento, ¿por qué razón oramos? Señor, limpia los aires. Para esta reunión de esta hora, oramos, Señor, limpia los aires, ¿no? Entonces, hermano, los otros, como aparte de Daniel, no vieron, dice. Los hombres que estaban con él no vieron, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Por eso, hermano, si Dios te muestra la realidad de lo espiritual, no tienes que tener miedo, al contrario, creer que son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Amén. Él nos defiende. Dice el 8, quedó pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Es decir, para lo espiritual, lo natural no es suficiente. Pero gracias a Dios por Pero a la debilidad de Daniel, dice, oí el sonido de sus palabras, y el oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó. Fíjense, hermano, lo que hace él.
Y aquí una mano me tocó. Ese es un toque espiritual. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Por eso te dije, ¿no? De repente sientes que ya no hay, Él viene y te... Por no creer, me siento tan mal, no tengo ganas, no tengo fuerzas. Vente con Dios, vente con la iglesia y el Señor te ayuda. Amén. Entonces, hermano, Él se puso de pie. Entonces, fíjense cómo el cielo sabe lo que pasa en los corazones, porque dice el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, hermano, el cielo sabe lo que pasa en tu corazón. Aquí en la tierra nosotros vemos el escenario de los grandes supermercados, de los edificios, de las avenidas, pero el cielo está mirando otro escenario, lo que pasa en los corazones de las personas. Y eso a la gente no le interesa. Pero la Biblia dice que Dios conoce, sondea el corazón, examina los pensamientos. Entonces, por eso hay una frase ahí que encontré que dice que los pensamientos del hombre hablan en el cielo más fuerte que sus palabras en la tierra. Porque Dios ve nuestro corazón, ve las intenciones de nuestro corazón. ¿Se acuerdan que también les he dicho que si en su corazón está el reunirse, el orar, el leer la Biblia, el buscar a Dios, el vivir para Dios, hermano, el ser fieles a Dios, en glorificar el nombre de Dios en su escuela, en su trabajo, donde quieras que se mueve, si en su corazón hay eso, ¿qué hace Dios? Dios lo ayuda. Dios lo ayuda, pero tiene que ver con nuestro corazón, porque nuestro corazón habla más en la presencia de Dios que lo que decimos en la tierra. Porque podemos decir sí y no hacerlo. Amén. Entonces, por eso dice, desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender, dice, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Tenemos que tomar responsabilidad, pues. Es decir, antes de que Daniel hiciera esto, no se oían sus palabras en el cielo con buen agrado, pero cuando se dispuso a humillarse, se escuchó lo que se propuso en su corazón. Por eso Dios ve nuestro corazón. Por eso, ¿por qué creen ustedes que Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Todo tu corazón, porque nuestro corazón es importante. Amén. Y aquí vamos a ver qué Él va a decir, qué va a pedir. Pero eso lo vemos el domingo. Amén. Vamos a orar pues. Señor y Dios, reconocemos, amado Dios, lo que sí, Señor, no hemos ignorado este punto. Pero Padre mío, en esta hora, Señor, nos has hablado y nos has bendecido. Ahora entendemos cómo es que tú nos das la victoria. Hay una lucha espiritual en los aires continuamente, Señor. Señor, confiamos en ti, creemos en ti, que tú peleas, que tú, Señor, eres el que nos das la victoria, Padre. Gracias te damos, amado Dios, gracias por esta bendición que nos das. Ayúdanos, Señor, a verte. Señor, ayúdanos a ver cuando nuestros ojos no te pueden ver, pero tenemos la fe, la certeza de que tú estás ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en esta noche. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.